El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y que es transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión por las frecuencias 99.1 FM o bien por las 1050 de amplitud modulada. Soy Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro Estado, y a partir de este momento y durante los próximos 30 minutos usted puede comunicarse con nosotros al teléfono aquí de la cabina, que es el 12-223-28, o bien también se puede poner en contacto con nosotros en los correos electrónicos que son hablemosdejusticia@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden contactar y nos pueden dar algún tema que sea de su interés para, poderlo llevar a cabo en este programa, o bien alguna pregunta, algún cuestionamiento que tengan ustedes, alguna duda. Bueno, pues como todos los miércoles, es un gusto tener aquí a mi lado mi compañera, la licenciada Livia Vázquez. Muy buenas tardes, licenciada, directora de Comunicación Social del Poder Judicial. Gracias, muy buenas tardes. Agradecemos que nos sintonicen una tarde más de miércoles en Hablemos de Justicia. Les queremos recordar que además de los números y los correos electrónicos que ya nos proporcionó aquí nuestra amiga la licenciada Ligia, pues recordarles también que tenemos una página que usted puede buscar en Facebook, que la encuentra como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, donde además de escuchar esta emisión, puede escuchar las emisiones anteriores con la diversidad de temas de interés para usted. Así es, licenciada, es una herramienta muy excelente donde usted puede conocer todas las actividades del Poder Judicial y de nuestro programa, claro, y sintonizar todas nuestras emisiones pasadas. Bien, el día de hoy nos acompaña un integrante más del Pleno de Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Es un placer, nos complace mucho tenerlo aquí, magistrado. Muchas gracias. Rodrigo Serrano Castro es titular de la primera sala unitaria en materia civil, que nos va a hablar del tema los derechos humanos en el contexto internacional. Gracias nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, yo soy quien debo de estar muy reconocido por la invitación que nos han hecho. La verdad, compartir este importante programa de Hablemos de Justicia que viene impulsando el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, con el apoyo del Instituto Estatal de Radio y Televisión, y desde luego pues saludar y agradecer a la consejera Ligia, a la licenciada Livia también, por esta invitación. Y desde luego un tema muy importante que tiene que ver con el contexto internacional de los derechos humanos, un tema que la consejera Ligia maneja muy bien, ya que también se desempeñó muy eficientemente como consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sí, y realmente pues son temas que se encuentran ahorita pues en el contexto de un análisis como ustedes saben, posterior a las reformas que se dieron a nuestra Constitución en 2011, y obviamente pues han venido a impactar en todos los asuntos jurisdiccionales, pero también por lo que hace a los temas no jurisdiccionales o a los mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos, más allá de las fronteras, más allá de México, pero también desde luego considerando aquellos mecanismos que tenemos en nuestro país para pues hacer posible que los postulados de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, de los tratados internacionales que tiene México suscritos en esta materia se cumplan, y desde luego pues estar vigilantes en general en la sociedad de que los derechos humanos cada vez más pues vayan siendo algo que a lo mejor no se requiera tanto recurrir a instancias diversas, sino que la conciencia plena de la sociedad, de los servidores públicos,
todas las instancias de gobierno vayan caminando hacia un cumplimiento más efectivo de los derechos humanos que tenemos todos los mexicanos y que se extienden también para todas las personas, para todos los seres humanos, en virtud de lo que dispone también nuestra Constitución. Así es, y toda la armonización de leyes, ¿no, magistrado? Sí, se tuvo que hacer al respecto. Efectivamente. Bien, pues adentrándonos al tema, porque el tiempo es corto, se nos va como agua el tiempo. Nos gustaría que los radioescuchas pudieran entender qué es un derecho humano y si existe acaso una clasificación en ellos. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que los derechos humanos, existen varias teorías respecto a cómo concebirlos. Actualmente se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación. Surge primero el aspecto principal que tiene que ver con aquellos derechos vinculados a la libertad, aquellos derechos vinculados a la igualdad, por ejemplo, también como derechos que tutelan básicamente valores. Posteriormente se incorporan otros derechos como son los derechos de autonomía. También posteriormente vienen los derechos de participación que tienen que ver con la vida cívica y con la vida política, y después los derechos de protección o de crédito, que son aquellas obligaciones que tiene el Estado para efecto de cumplir con algunas situaciones relacionadas con la seguridad social, con la salud, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la educación, etcétera. Realmente los derechos humanos en realidad se concentran, por un lado, en nuestra Constitución, por otro lado, en los tratados internacionales que ha firmado México y que han sido ratificados, que ha firmado el presidente de la República y que ha ratificado el Senado, y también en la conformación ya poco a poco de lo que se conoce ya en la doctrina como un derecho internacional de los derechos humanos. De tal manera que lo importante es que se conciba el derecho humano de una manera, como nos dicen los doctrinarios, tridimensional, es decir, como una realidad fáctica, como una realidad normativa, pero también como una serie de valores que tienen que ver con la axiología y con la defensa de lo más importante, que es la dignidad humana. Así es. El doctor Jorge Carpizo, un gran jurista mexicano, decía que la esencia del derecho humano se encuentra en la dignidad humana. Entonces sí ha habido una clasificación, ya sea por el momento en que surgieron los derechos, que se fueron, digamos, haciendo más socializando. Así es, el derecho natural, ¿no? Sí, también. Y que van de la parte individual, el derecho humano como algo muy cercano a la persona, hasta aquellos derechos ya que se conciben como colectivos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano, o el derecho, incluso se habla ahora, algo muy interesante, el derecho a que todos debemos tener acceso a la tecnología, o a las tecnologías modernas. Sí. Entonces pasó de un derecho inicialmente individual, relacionado con tu libertad o con el derecho a la vida, o con derechos muy personales, a derechos colectivos. Entonces ahí hubo una evolución muy importante que tenemos que reconocer. Así es. Y magistrado, en un contexto amplio y general, podría comentarles a los radioescuchas cuáles son los antecedentes históricos del surgimiento de lo que se conoció como el ombudsman en el mundo y cómo ha sido su evolución, por qué surge la necesidad de crear instituciones protectoras de los derechos humanos. Sí, con todo gusto. Fíjate que la figura del ombudsman surge en Suecia, aproximadamente en 1809. Se crea como una institución fundamentada más que en una cuestión relacionada con la sanción o con la parte punitiva. Más bien el ombudsman se trataba de una institución representada por personas con mucho prestigio social, con mucha solvencia moral, que vigilaran el cumplimiento de las leyes y que también recibieran denuncias respecto al comportamiento de los servidores públicos. En Suecia, la palabra de ombudsman viene de ombus, que significa representante o vocero, y man, que es hombre o persona, el representante de las personas.
Se trataba de una figura muy novedosa donde, sin tener un carácter jurisdiccional propiamente, se quiso fincar y darle una base vinculada sobre todo con la persona que encabezaba esta figura como alguien muy respetable en la sociedad. Honorable. Y honorable, donde lo que se comentara o lo que recomendara no podía ser objetado por nadie. Hay que decir que pasarían muchos años, básicamente más de 100 años, 180 y tantos años, para que se creara ya en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 1992, con reformas al artículo 102, apartado B, surge esta Comisión de los Derechos Humanos Nacional, pero después se fortalecería más adelante, en 1999, cuando se le concede ya una autonomía mucho más sólida a la Comisión Nacional, ya una autonomía constitucional. Así es. Entonces, el ombudsman, que tuvo su origen en Suecia en 1809, va a trascender a otros países y se van a reproducir organismos similares en otros países para defender los derechos humanos, con ese carácter, ¿no? Con un carácter de solvencia y de fortaleza, de representación real para una defensa efectiva de estos derechos. Muy bien, magistrado. Independientemente de la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional, que lo estamos abordando, ¿nos podría hablar sobre la defensa de los derechos humanos en México? Sí, con todo gusto. Hay que recordar que en México ha habido una evolución muy importante. Curiosamente, en la Constitución de 1857 ya teníamos en ese momento el juicio de amparo, y se consideró que esta Constitución de 1857 tuvo una visión de avanzada respecto a los derechos humanos. Esta Constitución federalista, liberal, que realmente pues tuvo una aportación al ámbito jurídico relevante. Ya en la Constitución de 1917, ahí vamos a tener un giro o un cambio, porque es una visión más garantista, ¿no? Sí, pero como enfocada a la parte de la garantía. Se olvidan un poquito del derecho y se le denomina a la primera parte de la Constitución de las garantías individuales y sociales. Ahí pues pasaron muchos años hasta llegar a la reforma del 2011, para que se viera pues que en realidad era una visión parcial, porque se le daba la mayor importancia a la garantía, o sea, a la defensa del derecho, que al derecho mismo. Entonces, esto cambió con con la reforma del 2011. Así es. Con base a lo que nos ha estado comentando, magistrado, bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y ya regresamos? Perfecto, adelante. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso y recuerde usted que estamos con el magistrado Rodrigo Serrano Castro, titular de la primera sala unitaria en materia civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, hablando acerca de los derechos humanos en el contexto internacional. Le recordamos que tenemos un teléfono aquí en cabina para que si usted gusta comunicarse, es el 223-28, y los correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com, hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx, y nuestra página de Facebook, que la puede encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Bueno, continuamos. Magistrado, los derechos son sumamente relevantes, debemos defenderlos, pero entendemos que hay personas o individuos o comunidades que pueden considerarse como más vulnerables por esta situación económica, por esta condición social. ¿Nos puede hablar sobre ellos y si están previstos en la ley o en programas de gobierno? Sí, muy interesante la pregunta, licenciada, porque efectivamente pues los derechos humanos son de todos, nos pertenecen a todos. Sin embargo, hay personas, hay individuos, como bien lo señalas, grupos incluso de la sociedad, que se encuentran en una situación de desventaja, donde se requiere una acción más proactiva
pues del Estado, de la sociedad misma y de las instituciones, para que muchos de los derechos que tienen o la concepción que se tenga es respecto a que son sujetos de derechos, no verlos como personas que desde una perspectiva asistencial, sino que más bien, ¿por qué? Porque son personas que se encuentran en desventaja, como quienes, pues en realidad estamos hablando de los pueblos indígenas, por una parte, aunque ya hay una serie de disposiciones muy interesantes de apoyo a los pueblos indígenas en nuestra Constitución, pero siguen siendo todavía unas comunidades que tienen ciertos riesgos. Igualmente el grupo de migrantes, los migrantes mexicanos en el extranjero, vemos por ejemplo las noticias todos los días de lo que está sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica. También las niñas, los niños y los adolescentes, por su misma formación o proceso de formación en el que se encuentran. También las personas con cierta discapacidad. También desde luego estamos hablando de otros grupos de la sociedad que pueden encontrarse en una situación de este tipo, por ejemplo quienes se encuentran privados de su libertad en los reclusorios. Entonces aquí los derechos humanos que los tienen que ser visualizados desde la perspectiva del cumplimiento de las obligaciones que tienen asignadas muchas dependencias gubernamentales. Por decir algo, hay una Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED. ¿Qué está haciendo el CONAPRED? Pues es importante lo que hace y que no lo deje de hacer. Hay una Comisión Nacional para la Inclusión de los Discapacitados. Hay un Instituto Nacional también para las mujeres en cuanto a la vulnerabilidad que pudiera tener la mujer, sobre todo temas relacionados con la violencia, que también hemos visto situaciones muy delicadas. Entonces, todas estas dependencias gubernamentales que tienen que ser proactivas en el cumplimiento de algunos derechos, porque algunos derechos humanos sí significan necesariamente o tienen como contraparte obligaciones del Estado. Todo este sistema que se creó recientemente con una nueva ley de protección a niñas y niños y adolescentes, la justicia para adolescentes, también tema que se habló recientemente acá por el magistrado Paul Razo. Entonces, sí hay grupos vulnerables que tienen que ser atendidos de manera especial, pero no como sujetos de asistencia o de que requieran apoyos asistenciales nada más desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva que son sujetos de derechos. Y estas dependencias, independientemente pues de las dependencias principales, hay estas otras que he mencionado que son específicas para llevarles ciertos requerimientos que forman parte de sus derechos. Así es, magistrado, con una protección más amplia, ¿no? Sí, claro. Bien, sabemos y entendemos que se tiene la obligación por el Estado mexicano y que están a nivel de nuestra Constitución federal los tratados internacionales después de la reforma del 2011. En este caso que estamos hablando de los derechos humanos, ¿qué papel juegan los tratados internacionales? Sí, muy importante. La verdad es que efectivamente tanto el artículo 1 de nuestra Constitución o Carta Magna como el 133 establecen pues la necesidad de que los convenios, protocolos o tratados que México ha suscrito con otros países en materia de derechos humanos particularmente, estamos hablando pues alrededor de 60 instrumentos internacionales, se aplican o deberán aplicarse en el país a la par de la propia Constitución, con la misma jerarquía y con la misma solidez y con la misma eficiencia que cuando hablamos de la Constitución política. Están prácticamente al mismo nivel. Hay quienes dicen que la Constitución está por encima de los tratados. Ha habido una polémica jurídica. Los juristas conservadores pues dicen que están en un mismo nivel, y pues son aquellos compromisos que se suscriben como nación con otras naciones. Pueden ser tratados o convenios bilaterales o pueden ser multilaterales,
la mayoría de ellos multilaterales, en diversas materias, y donde ya incluso los jueces federales, los jueces locales, los magistrados federales y los magistrados en las entidades federativas, tenemos obligación también al momento de redactar una sentencia o de pronunciarnos en un juicio, de tomar en cuenta el contenido de estos tratados, lo que se conoce como el control difuso de la convencionalidad, de tal manera que ya nos lo dijo también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recordemos el caso Radilla, donde nos dice la Corte Interamericana y lo convalida la Corte en México, la Suprema Corte, de que debemos considerar los tratados al momento de impartir justicia. Si bien no podemos declarar es decir, el no apego de una norma local o federal, si bien no podemos declararla que está en contra de un tratado o que está en contra de la Constitución, sí podemos dejar de aplicarla cuando fuera en contra de la Constitución o cuando fuera en contra de un tratado. Entonces es muy interesante. Y pues realmente los abogados hoy en día, los jueces, los magistrados, pues tenemos que estar estudiando estos tratados, por la relevancia que tienen y porque hay materias realmente muy importantes sobre la que versan. Muy rápidamente puedo decir que tenemos tratados de carácter regional, y otros de carácter prácticamente internacional, sobre asuntos civiles, económicos, derecho de asilo, tortura, derechos de los niños, etcétera. Sí, bien interesante lo que acaba de comentar, magistrado, lo que es el control difuso de convencionalidad, ¿no? Y el bloque constitucional. Y tiene que ver también por el principio pro persona, ¿no es así? Efectivamente, está implícita esa parte, sí. Bien. Y en relación, magistrado, a lo que nos estaba comentando en este contexto de los países y a nivel internacional, ¿cuáles son los mecanismos que existen para la defensa de los derechos humanos? Bien, tenemos desde luego un sistema universal de defensa de los derechos humanos y luego tenemos sistemas regionales, el sistema interamericano, se tiene un sistema a nivel mundial europeo y el sistema africano. Nosotros estamos inmersos pues en el sistema interamericano, donde prácticamente hay dos entes muy importantes: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. La primera de ellas es no jurisdiccional y la segunda es jurisdiccional, de tal manera que se puede recurrir más allá de la justicia nacional a un ente internacional, interamericano, en casos extremos o en casos en donde ya se hubiesen agotado los recursos en el país. Todavía se puede recurrir a la instancia internacional, que desde mi punto de vista pues debe ser, y así es, una instancia última para procurar justicia en esta materia cuando no se hizo justicia en el país. Bien, ¿y cómo funciona este sistema interamericano? ¿Cómo está conformado? ¿Quién participa? Bueno, en realidad en la parte de la Comisión Interamericana se pueden presentar las quejas por cualquier persona o grupo. Ahí se presentan denuncias en contra del Estado por violaciones a estos derechos humanos. La diferencia entre la Comisión y la Corte es que la Comisión emite resoluciones no vinculatorias. Sin embargo, pues están monitoreando de manera anual la evolución de los derechos humanos en los diferentes países, rinden un informe de la situación que hay en los países. Acaban de estar una comisión recientemente para el asunto de los desaparecidos en México. Son organismos observadores, ¿no? Como de observación, pero también que hacen recomendaciones. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es jurisdiccional y sus sentencias son obligatorias para los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Como jurisprudencia, así es. Y también se forma una jurisprudencia internacional aplicable. Bien.
Magistrado, pues ya hemos concluido, hemos llegado, el tiempo se nos fue muy rápido con este fascinante tema que usted nos explica de manera muy detallada y muy precisa. ¿Algún comentario que quisiera agregar? Pues agradecerles a ustedes, realmente felicitarles por este programa Hablemos de Justicia. Yo creo que la difusión de la cultura jurídica es muy relevante. Yo creo que en la medida en que se conozcan los derechos, en que se dé a conocer las novedades legislativas, las modificaciones a las leyes, el derecho es muy cambiante. Se va modificando, ustedes lo saben perfectamente, y pues yo creo que esto ayuda para que se siembre una semilla también en el auditorio, en los radioescuchas, para aquellos temas que a lo mejor algunos temas los aclaramos y algunos dejamos algunas dudas, no. pero queda esa duda para seguir investigando y seguir buscando el conocimiento jurídico. Muy bien, magistrado, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa, más habernos compartido este tema tan interesante y estos conocimientos tan amplios. Gracias, magistrado. Bien, agradecemos al magistrado Rodrigo Serrano Castro, titular de la primera sala unitaria en materia civil, el haber estado en Hablemos de Justicia. Yo me despido, soy la licenciada Livia Vázquez. Yo, Ligia Patricia Muñoz Peña, y les recordamos sintonizarnos el próximo miércoles a las 6:30. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.